El episcopado, su jurisdicción y perfección. El oficio pastoral. Por Henry Edward, cardenal arzobispo de Westminster. Este libro ha sido traducido automáticamente y digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Capítulo 1. Título 1. El episcopado, su jurisdicción y perfección. En las páginas siguientes examinaremos cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre el episcopado y lo que han escrito autores venerados en Coum. El tema incluirá, por lo tanto, 1. Lo que es de fe divina con respecto al episcopado, y 2. Qué opiniones teológicas se pueden sostener con seguridad al respecto. Para hacer esto con mayor seguridad, en primer lugar, no haré más que transcribir el texto de los autores cuyas obras, después del debido examen por parte de los censores, se imprimen en Roma y se ponen en manos de los estudiantes del seminario romano. Al seguir tales autoridades no puede haber peligro de error. Las novedades y las opiniones meramente probables, pemisavalso sostenibles citra censuram, no son seguras. En teología, la mitad de la corriente. Es la vía fluvial más segura y tiene el mejor fondeadero. Estos autores acreditados exhiben no solo las opiniones teológicas que se pueden sostener, sino que muestran lo que realmente es enseñado y aprendido por el clero bajo la mirada de la Santa Sede. Por lo tanto, me abstendré de citar a los primeros padres cristianos hasta que se haya comprobado la doctrina de la fe y la mente actual de la Iglesia. Entonces tendremos el resultado maduro y la enunciación de la tradición divina. Esto fijará el verdadero sentido de los padres y debería excluir todo conflicto de intérpretes e interpretaciones. 1. La primera autoridad que tomaré será la obra de Peter Ballarini, De Potestate Ecclesiastica Summorum Pontificum, escrito para refutar los errores de Febronius y reimpreso en Homat de Propaganda Press en 1850. 1. Su primera proposición es la siguiente: la jurisdicción eclesiástica fue otorgada por Cristo inmediatamente a Pedro y a los apóstoles, y no se puede decir que sea dada inmediatamente a la Iglesia, como si Pedro y los apóstoles la recibieran de la Iglesia simplemente como ministros de la misma. L. Luego agrega que este poder se le dio cuando un capi 1. Nuestro Señor les dio, con las llaves del reino de los cielos, el poder de atar y desatar cuce potestas a eidem estace jurisdictio, cuyo poder es uno y el mismo con jurisdicción, y por tanto, en su origen, es juris divini de derecho divino. El poder de atar y desatar y el poder de jurisdicción son uno y el mismo. Es el poder judicial sobre las almas. Y esto es en sí mismo un poder divino, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por lo tanto, tanto en su naturaleza como en su origen, es divino. 2. Su segunda proposición es: la jurisdicción eclesiástica, dada inmediatamente a Pedro y a los apóstoles para el bienestar de la Iglesia, no estaba destinada a morir con Pedro y los apóstoles, sino a pasar a los sucesores de Pedro y de los apóstoles, y residir inmediatamente en ellos. Y continuar hasta la consumación del mundo, como también la Iglesia está destinada a continuar hasta la consumación del mundo, para el gobierno del cual esta jurisdicción fue instituida por Cristo. 2. En esta proposición se afirma que la jurisdicción de Pedro y de los apóstoles reside para siempre en sus sucesores, es decir, en el romano pontífice y en el episcopado, y que esta jurisdicción fue instituida en el pontífice romano y el episcopado para el gobierno, régimen, de la Iglesia. Solo el coguman pontífice es, en sentido estricto, sucesor de un apóstol, es decir, como persona a persona. El episcopado es colectivamente el sucesor del apostolado, en su conjunto sucede al conjunto. Así, el mismo poder, o jurisdicción eclesiástica, por la institución de Cristo, continuada en los sucesores de Pedro y los apóstoles, ha llegado a los romanos pontífices que suceden a San Pedro, y a otros que los apóstoles constituyeron como obispos, y quienes son los sucesores de los apóstoles, y por tanto les pertenece por el mismo derecho divino, y reside inmediatamente en los mismos que constituyen el cuerpo de pastores principales, ya que residía en San Pedro y los apóstoles. 3. La tercera proposición distingue el primado de Pedro de la jurisdicción común a Pedro y los apóstoles. La jurisdicción propia de San Pedro, en razón de su primacía, era en el singular y personal, de modo que presidía a los demás apóstoles, que por lo demás eran iguales en poder, no por una prerrogativa de mero orden u honor, sino de un peculiar derecho de poder sobre ellos en aras de la unidad, y este derecho sobre ellos lo tenía no solo sobre ellos uno por uno, solidariamente, sino también como un cuerpo, para la preservación de la unidad. El mismo derecho pertenece igualmente a los romanos pontífices, los sucesores de San Pedro, sobre quienes recae el mismo primado, por la misma custodia de la unidad, por derecho de sucesión. 4. La primacía de Pedro consiste en una doble plenitud que se le da a él primero, y solo, a saber, una plenitud de jurisdicción sobre todo el rebaño, pastores y pueblo, y una plenitud de asistencia divina, que lo preserva del error en su oficio de maestro universal de la Iglesia. Pedro y sus sucesores poseen esta doble plenitud independientemente de los apóstoles y sus sucesores, y pueden ejercer este oficio supremo solos, pero los apóstoles no pudieron, y sus sucesores no pueden, ejercer su oficio sin Pedro y sus sucesores. La tercera proposición, entonces, afirma que todos los apóstoles eran iguales en poder, omnes potestate pares, excepto solo el derecho propio y personal del primado. Esta primacía era exclusivamente en ese Pedro y de ninguna manera común a los otros apóstoles, y fue instituido por Cristo como medio de Capi 3. Formando y preservando perpetuamente la unidad de toda la Iglesia. Por este derecho,
San Pedro tenía preeminencia incluso sobre todos los apóstoles en razón del primado, de modo que, aunque eran iguales a Pedro en los otros poderes del apostolado, en el derecho de hacer cumplir la unidad, estaban sujetos a Pedro. 5. 4. La cuarta proposición define los poderes del episcopado. Los poderes de los apóstoles no pasaron del todo a los obispos, los sucesores de los apóstoles. Porque la jurisdicción sobre toda la Iglesia, que en un principio pertenecía a los apóstoles, era extraordinaria y no pasaba a los obispos, sus sucesores. Solo en Pedro ese poder era ordinario, en razón de la primacía, y, por tanto, la herencia del primado pertenece únicamente a los cohuman pontífices por derecho ordinario. A ningún obispo, salvo a los sucesores de ese Pedro, la jurisdicción sobre otros obispos pertenece por institución divina, pero por un derecho que es eclesiástico solo esta jurisdicción ha sido confiada a los obispos de las sedes principales, para que todos, con los sucesores de Pedro, conspiren juntos por el bien de la unidad, y esta institución eclesiástica no puede en nada perjudicar la jurisdicción de San Pedro y sus sucesores, que es de institución divina. 6. Habiendo explicado hasta ahora la jurisdicción radical y esencial del primado de los cohuman pontífices, los sucesores de ese Pedro, Ballarini continúa definiendo la jurisdicción de los obispos que suceden a los apóstoles. Los apóstoles tenían jurisdicción sobre todo el mundo, ya que todos fueron igualmente enviados por Cristo al mundo entero para predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando los apóstoles constituyeron obispos en ciertos lugares, para que pudieran dar a esos lugares su cuidado y trabajo, era conveniente que estuvieran ligados a esos mismos lugares, su jurisdicción no llegaba a todo el mundo, como la del apóstoles, pero se circunscribió dentro de ciertos límites para el bien de la Iglesia. De ahí que la jurisdicción de los apóstoles sobre toda la Iglesia fuera, en cierto modo, extraordinaria, y no desciende a los obispos, sus sucesores. Pero esta jurisdicción sobre toda la Iglesia, en Pedro era ordinaria y pasa con el primado a los romanos pontífices, los herederos del mismo primado y jurisdicción. Por tanto, como ningún apóstol, excepto Pedro, tenía jurisdicción sobre otro apóstol, por lo que ningún obispo, excepto el sucesor de Pedro, tiene jurisdicción sobre otro obispo. Todos los primates y metropolitanos, por tanto, reciben su jurisdicción de una institución meramente apostólica o eclesiástica. De lo dicho, prosigue, es evidente que la jurisdicción de los obispos y del sumo pontífice es de derecho divino, pero de modo que la jurisdicción sobre los mismos obispos pertenece por institución divina únicamente al romano pontífice. 7. Todas las demás jurisdicciones que los obispos sean de origen eclesiástico. Ese Optatus dice que por el bien de la unidad se prefirió al beato Pedro antes que a todos los apóstoles, y solo recibió las llaves del reino de los cielos, para comunicarlas a los demás. Pero el poder de atar y desatar, que, dependiendo del poder de las llaves, significa jurisdicción eclesiástica, aunque fue dado por Cristo mismo a los otros apóstoles, no fue, sin embargo, dado a ninguno de ellos individualmente, como a ese Pedro se sentó en comunión colectiva con Pedro, pero en común y colectivamente con Pedro, que también estaba con los demás cuando Cristo dijo, todo lo que atarás en la tierra, etc., para que todos comprendan que los obispos, los sucesores de los apóstoles, no pueden hacer nada excepto en unidad con Pedro y con los sucesores de Pedro. 5. La quinta proposición define el sometimiento del episcopado al primado. La jurisdicción de los obispos, aunque sea de institución divina, está sin embargo sujeta a la jurisdicción de los pontífices comanos, para que sus facultades como obispos, por el bien de la Iglesia, sean limitadas o restringidas por ellos, en cuanto al uso y ejercicio de las mismas. 8. Esta proposición se deriva directamente del poder del derecho divino en los pontífices comanos sobre la jurisdicción de los obispos, que tamet si institutionis davains, aunque de institución divina, está sujeto a la plenitud de la jurisdicción divina en el primado. Después de citar las palabras del Concilio de Trento sobre preservaciones, Ballarini agrega, en este asunto hay que notar especialmente que si hay algún poder jure divino otorgado a los obispos que pueda parecer de un tipo que se deja intacto, es, sin duda, el poder de absolver del pecado, que, es manifiesto, fue dado sin ninguna restricción por Cristo mismo a los apóstoles y a los obispos sucesores de apóstoles. Sí, por tanto, este poder tan grande y tan ilimitado, y el de derecho divino, es el sujeto a la autoridad de los pontífices. ¿Qué poder no puede ser igualmente limitado? 9. Quizá convenga explicar y confirmar más claramente con otra observación la plenitud del supremo poder pontificio, al que están sujetos la medida y el ejercicio de las facultades episcopales. La jurisdicción, a diferencia de la potestad del orden, si no tiene sujeto sobre quien desplegarse, es estéril y carece de todo uso y ejercicio. Por tanto, la designación y asignación de súbditos, o de una región o diócesis en la que pueda ejercerse el derecho episcopal, episcopado jus, o jurisdicción, es necesaria para la jurisdicción real, y quien asigna a los obispos sus súbditos y diócesis, también confiere a ellos el uso y ejercicio de su jurisdicción, que en su origen es de institución divina. 10. Además, como la designación de sujetos de esta o aquella diócesis o provincia, que se le dio a 9 y vid. 13-10 y vid. 16. Patriarcas, exarcas o metropolitanos, no depende del derecho divino, porque Cristo no instituyó ninguna partición o designación de esa índole, sino que pertenece a la institución eclesiástica, así que la jurisdicción episcopal, en su origen, aunque es de derecho divino, sin embargo con respecto a la designación de súbditos y diócesis,
y al uso real de la jurisdicción misma y de las facultades episcopales, debe ser referida a los eclesiásticos. Institución. Y, por lo tanto, nada se deroga del origen divino y de la institución del episcopado, porque esta limitación y restricción de su jurisdicción no afecta lo que es de origen divino, es decir, la jurisdicción misma, sino solo lo que Cristo dejó a su cargo. La discreción y disposición de los apóstoles y de sus sucesores. 11. De todas estas proposiciones resultan las siguientes doctrinas o principios. 1. Que solo a Pedro se le dio la plenitud de la jurisdicción universal independiente de todas las demás. 2. Que la dependencia de Pedro los otros apóstoles recibió jurisdicción sobre todo el mundo. 3. Que a la jurisdicción de Pedro también estaban sujetos los apóstoles. 4. Que Pedro y los apóstoles eran iguales, pero que Pedro en virtud del primado era su cabeza. 5. Que a Pedro y los apóstoles suceda el sucesor de Pedro y los obispos. 6. Que solo Pedro tiene una sucesión personal en los romanos pontífices. 7. Que los obispos no son sucesores de un apóstol uno por uno, sino de los apóstoles como cuerpo, es decir, el episcopado sucede al apostolado como un todo. 8. Que la jurisdicción de Pedro y los apóstoles continúe en el romano pontífice y los obispos. 9. Que esta jurisdicción episcopal es divina en su origen y esencia, e inherente al episcopado, pero su uso real depende de la jurisdicción divina y suprema del sucesor de Pedro, quien es el único que tiene poder para asignar súbditos, designar diócesis y restringir la extensión y el ejercicio de la jurisdicción episcopal. 10. Que existe, por tanto, una jurisdicción de origen divino, a saber, la jurisdicción de la primacía, sobre todo el mundo, es decir, universal, independiente, ordinaria, inmediata y episcopal, a la que están sujetos todos, pastores y pueblo, y también la jurisdicción de los obispos, que es divina en su origen y esencia, pero en su ejercicio y uso depende sobre la jurisdicción suprema del sucesor de Pedro, pero sin embargo en la diócesis que le ha sido asignada es en sí misma ordinaria, inmediata y divina. Ballarini luego excluye de su tratamiento de este tema ciertas opiniones que describe de la siguiente manera: no he estado dispuesto en este lugar a discutir sobre el sentido en que deben entenderse los testimonios de los padres y de los antiguos pontífices, por los que parecen implicar que las llaves debían ser entregadas a los mismos apóstoles a través de Pedro, y que el episcopado tuvo su origen en Pedro y a través de Pedro, y que la jurisdicción episcopal fluye a otras desde Pedro y los sucesores de Pedro. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer que la opinión sobre el poder supremo y plenario de los pontífices sobre los obispos dependa de una opinión menos cierta y controvertida? En tanto que la jurisdicción y autoridad de los obispos, que es indiscutiblemente de derecho divino, esté subordinada y sujeta a la jurisdicción de los pontífices en lo que respecta a la asignación de súbditos y al ejercicio y limitación de las facultades episcopales, como el adver. Los aaris deben conceder por los puntos establecidos, esto me basta, de cualquier manera que se explique su origen y propagación. 12 sec 18. La siguiente autoridad que citaré es de Botti, quien fue profesor de Derecho Canónico en el Seminario Romano en 1770, amigo íntimo de Gregorio Chiaramonti, luego Pío VII, a quien están dedicadas sus obras y bajo cuya mirada fueron escritas. En los prolegómenos de sus Institutions Canonica, resume todo el tema del episcopado en estas palabras: el Colegio Universal de Obispos, que unidos a su cabeza, representan a la Iglesia Universal, tiene jurisdicción sobre el mundo entero, pero la jurisdicción de cada obispo por separado no se extiende a aquellas naciones sobre las cuales no se le ha encomendado ningún gobierno. Por tanto, la legislación de cada obispo afecta a la diócesis particular sobre la que está puesto y vincula a los sujetos que en ella se encuentran, pero más allá de su propia diócesis, en la medida en que no tiene súbditos, no puede tener jurisdicción. Porque hecho puede resolverse, como me parece, la controversia con la que incluso los padres de Trento estaban ocupados, pero aún quedaban indecisos, a saber, si la jurisdicción de los obispos es mediata o inmediatamente de Cristo, en mi opinión, de hecho, que la jurisdicción que está adscrita al episcopado en general es inmediatamente de Cristo mismo, y que la jurisdicción especial que reside en cada uno solo se confiere. Esto, que se expone de forma demasiado breve, debe explicarse con más detenimiento. Es cierto que Cristo instituyó el episcopado y colocó en todo el colegio de obispos, unido a su cabeza, toda la autoridad administrativa de la comunidad cristiana. Aquí paso por alto todo lo que se le dijo a Pedro solo, aparte de los otros apóstoles, e insisto solo en aquellos lugares en los evangelios en los que la autoridad y la jurisdicción sobre toda la Iglesia fueron dadas a los apóstoles. Pero, ¿cómo se dio el poder en estos lugares? Siempre se da a todos los apóstoles junto con Pedro, a ninguno de ellos por separado, excepto a Pedro solo, quien primero, aparte de los otros apóstoles, luego junto con ellos, recibió el poder de gobernar la Iglesia. Por tanto, la jurisdicción que posee todo el colegio episcopal, sucesor de los apóstoles, procede inmediatamente de Cristo mismo. 13. Además, dice, pero si consideramos a los obispos individualmente, como gobernantes de iglesias particulares, no han recibido jurisdicción inmediata de Cristo. Toda esa jurisdicción surge inmediatamente de la Iglesia, que distribuye las diócesis, en la que cada obispo debe ejercer su jurisdicción individualmente, y le asigna ciertos súbditos a quienes debe gobernar. Tú. Pero incluso se puede conceder que la jurisdicción,
no solo de todo el colegio de obispos, sino incluso de cada uno de ellos individualmente, procede inmediatamente de Dios mismo. ¿Por qué a la fuente debemos regresar? Debe establecerse una distinción entre la propia jurisdicción y el acto y uso de la misma en ejercicio. De hecho, la jurisdicción puede derivarse inmediatamente de Dios, pero todo acto y uso de él es de la Iglesia, que da el uso de él, es decir, el derecho de usarlo, a cada obispo, cuando le asigna sus súbditos, sobre quienes puede ejercer esta jurisdicción, que es ella misma de derecho divino, pero mientras no tenga súbditos, seguirá siendo una jurisdicción ajena. Así, en la ordenación, un sacerdote recibe el poder de perdonar pecados, pero a menos que tenga asignaturas que le asigne la Iglesia, no podrá utilizarlo. 15. Este poder de los obispos no quita nada a la monarquía, del pontífice, porque aunque no sea precario, sino propio y nativo, sin embargo, como depende del sumo pontífice, su poder monárquico ciertamente no se ve disminuido por su poder. 1g. Bastará con añadir a estos dos las palabras de Faraantey, cuya obra se utiliza como texto, Ibid. 4.15 Ibid. 5.16 Instit. Can. Lib. Y 20. Libro en el seminario romano en este momento. Dice, si el obispo tiene el poder de jurisdicción, jure divino, por derecho divino, es decir, inmediatamente de Dios, o por derecho humano, es decir, del sumo pontífice, fue una cuestión agitada en el Concilio de Trento, pero no definida. Por lo que el concilio, definiendo que los obispos son superiores a los sacerdotes, e infligiendo anatema a quienes lo niegan, se abstuvo deliberadamente de usar las palabras jure divino, que muchos de los obispos pidieron como adición. Pero aunque cualquiera pueda abrazar cualquiera de las opiniones en esta cuestión, sin embargo, quien defiende la opinión de que el poder de jurisdicción es de derecho divino debe estar convencido de que es así, sujeto al romano pontífice, quien por derecho propio puede, por justa causa, quitar totalmente a los obispos o suspender ese poder, o restringirlo dentro de ciertos límites de lugares o personas o facultades. Porque eso es necesariamente requerido por la primacía de la jurisdicción sobre la Iglesia universal que por derecho divino pertenece al romano pontífice. Y quien afirma que la potestad episcopal de jurisdicción se deriva inmediatamente del romano pontífice, opinión que, en efecto, no solo se ajusta más a las razones que prueban la primacía del Papa sobre la Iglesia, sino también a los testimonios de la Iglesia, escrituras y de tradición, no debe pensar que es lícito para el romano pontífice abolir el orden de los obispos en la Iglesia, porque, como hemos visto antes, el orden de los obispos es de institución divina y debe existir en la jerarquía eclesiástica. Antes te has decidido a acudir a la orden episcopal con los superdotados espirituales, con el poder de gobernar y perpetuar las sagradas ordenanzas de la Iglesia de Dios. Con esto conviene poner en contexto inmediato las palabras del Concilio Vaticano, que, tras definir la monarquía del romano pontífice como jurisdicción suprema, ordinaria, episcopal e inmediata sobre toda la Iglesia, dice, hasta ahora es este poder del sumo pontífice impedir el poder ordinario e inmediato de la jurisdicción episcopal, por el cual los obispos, colocados por el Espíritu Santo, suceden en lugar de los apóstoles como verdaderos pastores, alimentan y gobiernan los diversos rebaños asignados, a cada uno, que su poder es afirmado, fortalecido y reivindicado por el Pastor Supremo y Universal, según las palabras de ese Gregorio Magno, mi honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la sólida fuerza de mis hermanos. Entonces me siento verdaderamente honrado cuando no se le niega el honor que se le debe individualmente a cada uno. Ningún autor ha extraído con mayor plenitud y precisión la naturaleza del episcopado que Volgeni en su refutación del febronianismo y el igualismo que infestaron Italia en el siglo pasado, y las opiniones de Volgeni pueden sostenerse con seguridad como sólidas y romanas. Abre su obra con estas palabras: los obispos son puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios, y el episcopado no es más que el poder de gobernar y gobernar la Iglesia por poder es el poder del orden y el poder de la jurisdicción. 20. Luego trata del origen del episcopado, la superioridad de Pedro sobre los apóstoles, el primado de los sucesores de Pedro, la propagación del episcopado, su restricción y dependencia del romano pontífice, y luego la unidad del episcopado. Es en esto en lo que podemos detenernos por un tiempo. Extrae del Papa Símaco y de ese Cipriano 21 la analogía entre la unidad del Santísima Trinidad y la unidad del episcopado, es decir, unidad en número, unidad en su fuente, unidad en pluralidad, igualdad en las personas, porque el episcopado del obispo de Eububium es como tal igual al episcopado del obispo de Hom. Luego cita el conocido pasaje de ese Cipriano, en el que extrae la analogía del sol y sus rayos, de la fuente y sus arroyos. Insiste en la unidad del origen, de la fuente y de la identidad de los rayos con el sol y de los arroyos con las aguas de la fuente. Él llama a la sede de Pedro la cabeza, la raíz de la Iglesia. Afirma que Dios comunica el episcopado por medio de Pedro a todos los obispos, y que en esto él y sus hermanos son todos iguales, porque el episcopado en él y en ellos es uno y lo mismo. Su superioridad está en la primacía, que es distinta del episcopado. A continuación, muestra que hay un influjo del primado de Pedro en toda la episcopate, porque sin él ningún obispo puede ser elegido, confirmado o consagrado, y una vez consagrado, recibe del sucesor de Pedro la diócesis y el rebaño dentro del cual gobernar la Iglesia. En este sentido es estrictamente cierto que todo pasa por Pedro, Ivan the power of order, which is given immediately by God in the sacrament of consecration, comes. A través de Pedro como el canal a través del cual se da la consagración.
Este influjo de la cabeza en los miembros del episcopado lo demuestra abundantemente con las palabras de S. Optatus, S. Augustine, S. Leo y muchos más. Cita una carta de Esteban de Larisa a Bonifacio II, leída en un concilio romano en el año 531 DC, en la que dice que nuestro Señor, en las palabras apacienta mis ovejas, dio el cuidado pastoral, a través de los sucesores de Pedro, a las iglesias alrededor del mundo. Juan de Avenna, escribiendo a San Gregorio el Grande, dice que Roma es la sede que ha transmitido sus derechos a la Iglesia universal. El Papa Gregorio IV, hablando de la Iglesia romana, dice que ha impartido su oficio, viciosuas, a otras iglesias que están llamadas a participar de su solicitud, no a la plenitud de su poder. En el concilio de Pitris en Galia, en el año 869 DC, se dice que los obispos reciben su autoridad en la persona de Pedro, de acuerdo con la autoridad que recibimos en el Beato Pedro, cuando el Señor dijo, todo lo que ataréis en la tierra, etc. En el concilio de Reims, en el año 900 DC, se dice, por la autoridad conferida divinamente a los obispos a través del Beato Pedro, príncipe de los apóstoles. Esto es lo que dice San Agustín, Cristo dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y S. Leo, Cristo le dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y S. Leo, Cristo le dio este poder a la Iglesia en el Beato Pedro y sus sucesores, y S. Leo. Cristo nunca dio, excepto a través de Pedro, lo que no rechazó a los demás, y no transmitió nada a nadie sin la participación de Pedro. Y San Gregorio de Nisa, quien dice que Jesucristo dio las llaves de las bendiciones celestiales a los obispos a través de Pedro. Después de dar muchas más referencias, concluye así, los obispos, cada uno en el gobierno de su iglesia, actúan en lugar de ese Pedro, Fanno Levezi, son vicarios de ese Pedro y, por consiguiente, de los sucesores de ese Pedro II, luego cita los capitulares de Carlomagno, quien dice, para que todos conozcan el nombre, poder, autoridad y dignidad del sacerdocio, que se pueden entender fácilmente por las palabras del Señor, con las que dijo a Pedro, cuyo oficio los obispos llevan, cujus vicem episcopi gerunt, o cuyos vicarios son los obispos y c. Y Jonás de Orleans, que dice, de qué clase es el poder y la autoridad sacerdotal, se ve fácilmente en las palabras del Señor a Pedro, cujus vicem indigne gerimur, cuyo vicario somos indignos. Así también Hincmar de Reims, el Beato Pedro, en cuyo, cujus vice, obispos actúan en la Iglesia. Ese Jerónimo también dice que los obispos están en el lugar de Pedro. Todas estas expresiones afirman que todo obispo recibe a través de Pedro, pero inmediatamente de Dios, todo el carácter, la gracia y el poder para gobernar, no esta o aquella diócesis, sino la Iglesia. Cada iglesia particular que gobiernan les es asignada por los sucesores de Pedro, a quienes representan así en todos los lugares. El siguiente pasaje de Natalis Alexander es demasiado a nuestro punto para ser omitido. Los obispos son llamados con frecuencia por los padres sucesores de Pedro, por un derecho, por así decirlo, de sucesión indirecta y colateral, porque solo Pedro es la fuente y origen, en cierto modo, del orden eclesiástico, y del poder que se comunica a todos los obispos. Pero por derecho de sucesión directa, el cohuman pontífice es el único sucesor o heredero de Pedro. Como casi todos los apóstoles no tenían sedes fijas, los obispos no pueden ser llamados sucesores de los apóstoles excepto en general, como dicen nuestros polémicos teólogos, es decir, no pueden llamarse especialmente los sucesores de Andrés o de Felipe, cuya autoridad, como era extraordinaria, murió con ellos. Pero los obispos pueden ser llamados sucesores de Pedro, por derecho y estrictamente, porque solo Pedro tenía el poder ordinario al que sucedieron, y al que tiene relación la autoridad de todos los prelados, en cuanto a la autoridad principal y formal. Por tanto, todos los obispos pueden ser llamados sucesores de Pedro en autoridad, pero no en el grado de autoridad, es decir, son sucesores de San Pedro en el episcopado, no en el primado. 23. El episcopado en todo el mundo es el representante de Pedro, porque Pedro, como dice San Agustín, representa a la Iglesia, y esta representación es recíproca en razón de la identidad y unidad del episcopado, y de la jurisdicción que reciben en parte por él y en parte de él, porque poseen no solo la jurisdicción que es potencialmente inherente al poder del orden, sino la jurisdicción real en la que ese poder inherente del gobierno entra en acción y se ejerce. Tienen, además, una jurisdicción que de ninguna manera está contenida en sus otros poderes, por lo que, como delegados de la Santa Sede, pueden hacer lo que está más allá de su jurisdicción ordinaria. En este sentido múltiple, el episcopado en todo el mundo, y todos los obispos de su diócesis, es el único y verdadero representante de Pedro y de la Santa Sede. Así también Pedro de Blois, en su institución episcopal, dirigido a un amigo recientemente consagrado, dice, tú eres el heredero y vicario de Pedro, apacienta mis ovejas, 24 y nuevamente, eres el mayordomo de Cristo y vicario de Pedro. 2. La doctrina del episcopado así enunciada y defendida por Volgeni se desarrolla plenamente en el siguiente pasaje, volviendo a la superioridad de San Pedro, hemos dicho y probado que en él el poder episcopal estaba alojado por Jesucristo en toda su plenitud y plenitud. Soberanía a diferencia de los demás apóstoles, en quienes efectivamente se alojó en toda su plenitud, pero con subordinación y dependencia de ese Pedro. Esto es cierto si se considera a cada apóstol solo y por sí mismo, pero si se considera a los apóstoles como un colegio o cuerpo que tiene a San Pedro como cabeza, entonces este cuerpo, unido a su cabeza, posee el episcopado no solo en su plenitud, sino también en su soberanía.
Nótese que Jesucristo, en el acto de conferir el episcopado universal y de dar misión a sus apóstoles, les dijo, todos unidos, ve y enseña a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. El Papa Celestino y observa de manera excelente esta circunstancia cuando dice que todos los obispos deben cumplir este mandamiento de predicar la palabra de Dios, que fue dado en común a todos los apóstoles. Cristo quiere que nosotros todos deben hacer lo que Él ordenó en común a todos, los apóstoles. No era posible que cada apóstol recorriera el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Eso fue cumplido por los apóstoles tomados en conjunto, y se cumplió inmediatamente por medio de los discípulos que lo hicieron. El episcopado, por tanto, considerado en su división en muchas personas, lleva consigo su restricción, es decir, de oficios, como nos ha dicho Bossuet, pero, considerado como un colegio o cuerpo de personas, retoma, digo, su soberanía. De hecho, vemos en la práctica constante de la Iglesia este punto de doctrina claramente expresado. Ningún obispo por sí mismo, ni muchos obispos unidos entre sí, poseen el privilegio de la infalibilidad en materia de dogma, ni pueden dictar leyes en materia de disciplina, que obligan desde sus propias diócesis. Y, sin embargo, cuando los obispos se reúnen legítimamente en un cuerpo que representa a todo el colegio episcopal, es decir, en un consejo general, las decisiones dogmáticas que emanan de este cuerpo son infalibles, y las leyes de la disciplina obligan a toda la Iglesia. En este cuerpo se ve claramente el episcopado pleno, soberano, único e indivisible, del que cada uno posee una parte plenamente. Pero todo lector ya comprende bien que los obispos, por muy numerosos que estén reunidos, nunca podrán formar el cuerpo ni representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, acéfalo, pero, por la institución de o representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, acéfalo, pero, por la institución de o representar al colegio episcopal, si no tienen a la cabeza a ese Pedro en su sucesor. El cuerpo episcopal no carece de cabeza, acéfalo, pero, por la institución de Jesucristo mismo, tiene una cabeza en la persona del romano pontífice. Un cuerpo sin cabeza no es ese cuerpo, al que Jesucristo dio el episcopado pleno y soberano. Lo confirió al colegio de los apóstoles, incluido San Pedro, quien fue nombrado superior a todos los apóstoles. La episcopate, que es una e indivisible, lo es precisamente por la conexión de los obispos entre sí y por su sumisión a un único obispo, universal y soberano. Por tanto, el poder pleno, universal y soberano de gobernar la Iglesia es el episcopado, pleno y soberano, que existe en la persona de San Pedro y de cada uno de sus sucesores, y en todo el colegio apostólico unido a San Pedro, y en todo el cuerpo de los obispos unidos al Papa. 26. Fin del capítulo 1. Título 1 del libro El oficio pastoral de 1883. Ahora vamos a recordar a su santidad Pío XII en los años 1943, 1954 y 1958, donde nos dice infaliblemente que la potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro. 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 Citamos. Pío diciembre de 1943 Carta encíclica Mystici Corporis Christi sobre el cuerpo místico de Cristo. Y lo que en este lugar nos hemos dicho de la Iglesia universal, debe afirmarse también de las particulares comunidades cristianas tanto orientales como latinas, de las que se compone la única Iglesia católica, por cuanto ellas son gobernadas por Jesucristo con la palabra y la potestad del obispo de cada una. Por lo cual los obispos no solamente han de ser considerados como los principales miembros de la Iglesia universal, como quienes están ligados por un vínculo especialísimo con la cabeza divina de todo el cuerpo y por ello con razón son llamados, partes principales de los miembros del Señor, sino que, por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores, en nombre de Cristo, la grey que a cada uno ha sido confiada, pero, haciendo esto, no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo sumo pontífice directamente les ha comunicado. Por lo cual han de ser venerados por los fieles como sucesores de los apóstoles, por institución divina, y más que a los gobernantes de este mundo, aun los más elevados, conviene a los obispos, adornados como están con el crisma del Espíritu Santo, aquel dicho, no toquéis a mis ungidos, un par 16,22, Sal 104,15. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, del año 1943, quinto de nuestro pontificado. Pío diciembre de 1954 Ad Sinarum Gentem, fragmento, la potestad de jurisdicción proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro. En efecto, también entonces, como bien sabéis, será absolutamente necesario que vuestra comunidad cristiana, si quiere formar parte de la sociedad que ha sido divinamente fundada por nuestro Redentor, se someta totalmente al sumo pontífice, vicario de Jesucristo en la tierra y con él estrechamente unida, por cuanto se refiere a la fe religiosa y a la moral. Con estas palabras conviene observar se abraza toda la vida y la obra de la Iglesia, y por lo tanto, también su constitución, su gobierno y su disciplina,
las cuales cosas, todas dependen ciertamente de la voluntad de Jesucristo, fundador de la Iglesia. En virtud de esa divina voluntad los fieles se dividen en dos clases, clero y seglares. En virtud de la misma voluntad está constituida la doble jerarquía sagrada, o sea de orden y de jurisdicción. Además lo que del mismo modo ha sido establecido por disposición divina a la potestad de orden, en virtud de la cual la jerarquía eclesiástica se halla compuesta de obispos, sacerdotes y ministros, se accede recibiendo el sacramento del orden sagrado, la potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro, al cual no solamente los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y ligados con el homenaje de la obediencia y con el vínculo de la unidad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de octubre en la festividad del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María en el año 1954, 16º de nuestro pontificado. Pío XII. Pío diciembre de 1958 ad Apostolorum Principi Sepulcrum, fragmento, consagraciones válidas, gravemente ilícitas. A los católicos chinos sobre la situación religiosa en su país y las consagraciones episcopales no autorizadas por la sede apostólica del 29 de junio de 1958 consagraciones válidas, gravemente ilícitas. Y los actos que pertenecen a la potestad del orden sagrado, realizados por dichos eclesiásticos, aunque sean válidos, suponiendo que haya sido válida la consagración que se les quiere conferir, son gravemente ilícitos, es decir, pecaminosos y sacrílegos. Vienen muy a propósito las palabras de amonestación pronunciadas por el Divino Maestro: quien no entra en el redil por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un asesino. Las ovejas reconocen la voz de su verdadero pastor y lo siguen dócilmente, pero no van tras de un extraño sino que huyen de él, porque no reconocen la voz de los extraños. 21. Solo con el beneplácito del romano pontífice se pueden consagrar obispos. De cuanto hemos expuesto, se sigue, que ninguna otra autoridad que no sea la del pastor supremo, puede revocar la institución canónica conferida a un obispo. Ninguna persona o asamblea, ya de sacerdotes o de laicos, puede arrogarse el derecho de nombrar obispos. Ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico. Así, pues, por causa de una consagración abusiva, que constituye un gravísimo atentado a la unidad de la Iglesia, ha sido establecida la excomunión especialísimamente reservada a la Santa Sede Apostólica, en la cual incurre ipso facto, no solo quien recibe la consagración arbitraria, sino quien la confiere, quedando ambos, por ese mismo hecho, separados de la unidad y de la comunión con la Iglesia. Fin de las citas.